Solo quería salvar su casa de la confiscación y aceptó un trabajo común: cortar un árbol antiguo, recibir el dinero y pagar sus deudas. Pero ese baobab llevaba más de 1000 años en pie por una razón. Cuando su sierra tocó el tronco, todo salió mal. Dentro del árbol había algo que nunca debió ser encontrado. Y en ese momento, Marco entendió que ya había ido demasiado lejos. Lo que descubrió convirtió un trabajo Obichny en un secreto peligroso que alguien estaba vigilando de cerca. Y ahora la pregunta no es si podrá terminar el trabajo, sino si le permitirán irse. La mañana aún no había terminado de nacer cuando Marco Reyes salió a la pequeña losa de concreto frente a su casa. El aire era gris y frío, suspendido entre la noche que se retiraba lentamente y un sol que todavía no se decidía a aparecer. Durante unos segundos permaneció inmóvil, apoyando una mano en la barandilla oxidada, observando el terreno que se extendía frente a él. Era una extensión irregular de tierra seca, con parches de hierba amarillenta que se agitaban apenas con el viento. No había belleza en ese paisaje, pero había historia, y eso era suficiente para él. Aquella tierra no era solo un lugar donde vivir. Era lo único que le quedaba de su padre, un hombre que había pasado su vida trabajando ese mismo suelo con las manos endurecidas por el esfuerzo. Marco recordaba vagamente los días en que el campo parecía más fértil, cuando aún quedaban sombras de árboles y el calor no era tan despiadado. Ahora todo parecía más pequeño, más agotado, como si el tiempo hubiera ido desgastando no solo la tierra, sino también la esperanza. Dentro de la casa, sobre la mesa de madera, descansaba una pila de sobres que él ya conocía demasiado bien. No necesitaba abrirlos para saber lo que decían. Sin embargo, lo había hecho la noche anterior, uno por uno, como si repetir el acto pudiera cambiar el contenido. El último sobre era diferente. Tenía una marca roja, dura, definitiva. Aviso final antes de la confiscación. Marco lo había leído 3 veces, deteniéndose en cada cifra, en cada fecha, como si buscara una grieta en la lógica que le permitiera escapar. Pero no la había. 3 pagos atrasados. 42 días antes de que el banco reclamara la casa, el terreno, las herramientas, el viejo camión y todo lo que definía su vida. No habría negociación. No habría segunda oportunidad. La certeza de esa realidad se había instalado en él con una calma inquietante, como si su mente ya no tuviera espacio para el pánico y solo quedara el cálculo frío de lo inevitable. Se dirigió al cobertizo de herramientas más por costumbre que por necesidad. Abrió el candado y empujó la puerta de madera, que crujió con el mismo sonido de siempre. Dentro, todo estaba en orden. Las motosierras colgaban alineadas, las piedras de afilar estaban apiladas en una caja metálica, y las latas de aceite se encontraban organizadas según su uso. Ese orden era una de las pocas cosas que aún podía controlar. En un mundo donde las decisiones importantes se tomaban lejos de él, en oficinas que nunca vería, el orden de sus herramientas era una forma silenciosa de resistencia. Había trabajado como leñador durante casi 20 años. No era un oficio que eligiera por romanticismo, sino por necesidad. Había cortado árboles para empresas, para agricultores, para proyectos de restauración. Siempre había sido trabajo duro, pero honesto. Nunca había sido un hombre que buscara más de lo que le correspondía. Solo quería lo suficiente para mantener su vida en pie. Sin embargo, la honestidad no protegía contra la deuda. No detenía los intereses ni suavizaba las decisiones de quienes firmaban órdenes desde escritorios lejanos. Marco lo sabía, y esa comprensión era más pesada que cualquier tronco que hubiera levantado. El recuerdo del hombre que había llegado 2 días antes volvió a su mente con claridad incómoda. Vestía una camisa impecable, demasiado limpia para aquel entorno, y llevaba consigo un maletín que parecía fuera de lugar entre el polvo y el calor. No se presentó con familiaridad ni con dureza. Habló como alguien acostumbrado a que sus palabras se aceptaran sin discusión.
Le explicó que una empresa estaba construyendo una carretera privada que cruzaría la provincia. Un proyecto grande, bien financiado, que conectaría futuras instalaciones industriales con la costa. En el trazado aprobado, había un único obstáculo, un baobab enorme, antiguo, situado justo en el centro del camino previsto. No querían retrasos ni revisiones del plan. Querían que el árbol desapareciera. Marco había preguntado por qué no desviaban la ruta. La respuesta había sido una sonrisa breve, casi automática. Era más fácil eliminar el obstáculo que rediseñar el proyecto. Aquella palabra, obstáculo, había quedado flotando en su mente más tiempo del que esperaba. Cuando escuchó la cantidad que ofrecían, sintió cómo se le tensaba la garganta. Era exactamente lo que necesitaba. Ni más ni menos. Suficiente para saldar la deuda, conservar la casa y respirar de nuevo. No era una cifra exagerada. Era una cifra precisa, como si alguien hubiera estudiado su situación antes de hacer la oferta. Pidió tiempo para pensarlo. Le concedieron 24 horas. El lugar donde se encontraba el árbol no le era desconocido, pero nunca se había acercado lo suficiente como para observarlo con atención. Cuando llegó al sitio por primera vez, encontró a un pequeño grupo de personas esperando. No bloqueaban el paso, no gritaban, no discutían. Solo estaban allí, ancianos, mujeres, algunos niños, todos en silencio. El baobab se alzaba detrás de ellos como una presencia más que como un objeto. Era inmenso. El tronco era tan ancho que varias personas unidas no habrían podido rodearlo. La corteza tenía marcas extrañas, patrones que no parecían fruto del azar. No eran heridas normales, ni señales de animales o clima. Eran formas demasiado regulares, como si en algún momento algo hubiera presionado contra la madera desde dentro o desde fuera. Un hombre mayor dio un paso adelante. Su cabello, blanco y trenzado, caía sobre sus hombros, y llevaba collares de madera oscura que parecían haber sido tallados a mano hacía mucho tiempo. No levantó la voz. No necesitaba hacerlo. Habló con una calma que hacía que cada palabra pesara más de lo habitual. Explicó que el árbol era más antiguo que la memoria escrita de la región, que había visto generaciones enteras pasar, que no era simplemente parte del paisaje, sino algo que pertenecía a un orden más profundo, algo que no debía ser perturbado. Marco escuchó con respeto, pero no con convicción. No porque despreciara lo que el hombre decía, sino porque no tenía el lujo de creerlo. Su realidad era otra. Su realidad era la deuda, el tiempo que se agotaba y la posibilidad de perderlo todo. El anciano colocó una mano sobre su hombro. El gesto no fue agresivo ni suplicante. Fue firme. Le habló de algo que no se veía a simple vista, de cosas que no estaban hechas para ser encontradas, de cómo algunos árboles no solo crecen, sino que guardan. De cómo abrir lo que guardan implica aceptar lo que contienen. Marco no respondió. No tenía respuesta que ofrecer. Solo se alejó lentamente, sintiendo las miradas clavadas en su espalda, no como juicio abierto, sino como una advertencia que ya había sido ignorada. Se acercó al árbol. Lo observó de cerca. Tocó la corteza con la palma de la mano. Por un instante sintió algo extraño. No era calor, ni frío. Era una vibración tenue, casi imperceptible, como si el interior no fuera completamente sólido. Retiró la mano de inmediato, molesto consigo mismo por haber notado algo que no podía explicar. Sacó la tiza y comenzó a marcar las líneas de corte. Calculó ángulos, evaluó la dirección de caída, midió mentalmente el peso y la estructura. Todo debía ser preciso. Todo debía seguir las reglas que había aprendido durante años. Y sin embargo, incluso mientras trazaba las líneas, tenía la sensación de que aquellas marcas no encajaban del todo con el árbol. Como si estuviera aplicando lógica a algo que no respondía a ella. Cuando regresó a casa, el sol ya estaba alto. El calor comenzaba a apretar, y el polvo se levantaba con cada paso del camión.
La casa lo recibió con el mismo silencio de siempre, pero esa vez no era un silencio neutro, era un silencio cargado. Esa noche, se sentó frente a la mesa donde estaban las cartas. Las miró sin tocarlas. Pensó en el árbol. Pensó en las palabras del anciano. Pensó en la cifra ofrecida. Cada pensamiento parecía empujar en direcciones opuestas, pero todos llevaban al mismo punto. No dormiría bien. Eso lo sabía incluso antes de acostarse. Cuando finalmente cerró los ojos, el descanso no fue profundo. Fue fragmentado, interrumpido por imágenes del tronco, de las marcas en la corteza, de la sensación extraña bajo su mano. En algún momento antes del amanecer, se levantó. No necesitaba más tiempo para decidir. La decisión ya estaba tomada desde el momento en que escuchó la cantidad. Preparó la motosierra, revisó el combustible, cargó las herramientas en el camión. Cada movimiento era automático, repetido cientos de veces en su vida. Pero esa vez, cada gesto parecía tener un peso distinto. Antes de subir al vehículo, miró una vez más su casa. Las paredes, el techo, la puerta que crujía al abrirse. Todo lo que estaba a punto de perder si no hacía el trabajo. Luego miró hacia el horizonte, hacia donde sabía que estaba el baobab. Encendió el motor. Mientras el camión avanzaba por el camino de tierra, sintió una extraña quietud dentro de sí. No era tranquilidad, no era confianza, era algo más cercano a la inevitabilidad. Como si una vez iniciado ese trayecto, ya no hubiera posibilidad de cambiar de dirección. Sabía que, en cuanto hiciera el primer corte, todo lo que había sido su vida hasta ese momento comenzaría a moverse en otra dirección. Y aunque no podía explicarlo, tenía la certeza de que aquella jornada no terminaría como todas las demás. Cuando el motor del camión se apagó, el silencio regresó al claro con una rapidez casi antinatural. Marco permaneció unos segundos dentro del vehículo, con las manos apoyadas sobre el volante, observando el baobab a través del parabrisas. A esa hora, la luz aún era tenue, y el árbol parecía más oscuro de lo que recordaba, como si absorbiera la claridad en lugar de reflejarla. No había viento, no había pájaros, solo una quietud densa que no pertenecía del todo al amanecer. Bajó del camión y comenzó a preparar las herramientas. Sus movimientos eran precisos, casi mecánicos, como si su cuerpo recordara lo que debía hacer, incluso cuando su mente se resistía a seguir adelante. Revisó el combustible, tensó la cadena de la motosierra y la colocó sobre el suelo con cuidado. Cada paso era parte de una rutina que lo había acompañado durante años, y sin embargo, en ese momento, todo parecía tener un peso diferente. No estaba solo. A cierta distancia del árbol, 3 figuras permanecían inmóviles. No se acercaban ni intervenían. Solo observaban. Eran parte del mismo grupo que había visto el día anterior, pero ahora su presencia era más concentrada, más silenciosa. No había reproche en sus rostros, pero tampoco aceptación. Era una vigilancia sin palabras, y eso la hacía más difícil de ignorar. Marco evitó mirarlos directamente. Encendió la motosierra, y el rugido del motor rompió el silencio como una grieta en el aire. El sonido rebotó en el espacio abierto y volvió hacia él con una intensidad que no recordaba haber sentido antes. Dio un paso hacia el tronco, apoyó la hoja sobre la línea de tiza que había marcado el día anterior, y comenzó el corte. Durante los primeros segundos, todo fue normal. La madera cedía con la resistencia esperada de un árbol antiguo. Astillas y polvo salían despedidos, y la vibración de la máquina se transmitía a sus brazos con la familiaridad de siempre. Se concentró en el ángulo, en la profundidad, en la precisión del corte. Era un trabajo que conocía, un proceso que había repetido incontables veces. Entonces ocurrió. La motosierra emitió un sonido que no pertenecía a la madera, un chirrido agudo, metálico, que atravesó el ruido del motor y se impuso sobre él.
Las chispas saltaron en un destello breve pero intenso, y la máquina se sacudió con violencia en sus manos. Marco reaccionó de inmediato, soltando presión y apagando el motor antes de que la cadena se dañara o se rompiera. El silencio volvió, pero ya no era el mismo. Respiró hondo y se inclinó hacia el corte. Lo que vio no encajaba con nada de lo que había encontrado antes en su trabajo. Donde esperaba ver fibras de madera más oscuras, encontró una superficie lisa, gris, completamente uniforme. No era piedra, no era una raíz endurecida, era metal. Se arrodilló, limpiando con la mano los restos de serrín. La superficie tenía una curvatura suave, como si formara parte de una estructura más grande. No había irregularidades naturales, no había grietas. Era algo fabricado, algo que no pertenecía al interior de un árbol. Tomó una llave inglesa de su caja de herramientas y golpeó suavemente la superficie. El sonido fue claro, hueco, inconfundible. No era sólido en su totalidad. Había un espacio dentro. El aire pareció cambiar. Sin encender de nuevo la motosierra, comenzó a ampliar la abertura con herramientas manuales. Utilizó un hacha para retirar las capas externas y luego una sierra más pequeña para trabajar con mayor precisión. Cada fragmento de madera que caía revelaba más de la superficie metálica, confirmando lo que ya era imposible negar. Aquello no había llegado allí por accidente. A medida que el objeto quedaba más expuesto, su forma se hacía evidente. Era curvo, continuo, como el costado de un cilindro. La madera no lo rodeaba de manera caótica, lo envolvía con una precisión que solo podía haberse formado con el paso de décadas. El árbol había crecido alrededor de esa estructura, integrándola en su cuerpo hasta hacerla invisible. Los murmullos comenzaron detrás de él. Las figuras que observaban se habían movido un poco más lejos, como si la revelación confirmara algo que temían. Marco no se giró. No quería romper la concentración que le permitía seguir trabajando. En algún momento, dejó las herramientas sobre el suelo y se quedó quieto. Sabía lo suficiente para entender que aquello no era algo que pudiera manejar solo. Sacó el teléfono y buscó el contacto de Daniel Castillo. Daniel no tardó en responder. Era un hombre acostumbrado a analizar lo inusual. Habían coincidido en algunos trabajos de restauración ambiental, y Marco confiaba en su criterio incluso cuando no entendía sus explicaciones. Le describió lo que había encontrado con la mayor precisión posible. Hubo un silencio breve al otro lado de la línea, seguido de una respuesta directa. Daniel iría. La espera se hizo más larga de lo que esperaba. Marco no continuó el trabajo. Permaneció cerca del árbol, observando la abertura, como si esperara que la superficie metálica cambiara o revelara algo por sí sola. Nada ocurrió, solo el paso lento del tiempo y el aumento del calor. Cuando Daniel llegó, lo hizo con un equipo que superaba lo que Marco había imaginado. Traía un maletín lleno de instrumentos, luces portátiles y herramientas de análisis. Su mirada no mostró sorpresa inmediata. Mostró interés. Se acercó al árbol y recorrió la corteza con la mano, deteniéndose en las marcas que Marco había notado el día anterior. Las observó en silencio durante varios minutos antes de inclinarse hacia la abertura. El cambio en su expresión fue sutil, pero definitivo. Examinó la superficie metálica, tomó muestras de la madera cercana y utilizó un dispositivo para analizar las capas de crecimiento. Sus conclusiones llegaron de forma gradual, como si cada dato confirmara el anterior. El árbol era extremadamente antiguo, mucho más de lo que Marco había supuesto. Pero el objeto no lo era. Había sido colocado allí mucho después, y el árbol había crecido a su alrededor durante décadas, sellándolo completamente. Aquello no era un accidente. Aquello era un escondite. La idea transformó el momento. Ya no se trataba de un hallazgo extraño en medio de un trabajo rutinario. Era la evidencia de una acción deliberada, planificada con la intención de permanecer oculta durante generaciones. Decidieron abrirlo.
El proceso fue lento. No podían utilizar la motosierra sin arriesgarse a dañar lo que hubiera dentro. Trabajaron con herramientas manuales, retirando cuidadosamente la madera que aún cubría parte de la estructura. A medida que avanzaban, se hizo visible una línea en la superficie, una unión que indicaba la presencia de una compuerta. Cuando finalmente lograron liberar el borde, el momento se detuvo. Daniel utilizó una palanca para hacer presión. El metal resistió al principio, como si no hubiera sido movido en décadas. Luego cedió con un sonido profundo, acompañado de una ligera exhalación de aire atrapado durante años. La compuerta se abrió. La luz de la lámpara iluminó el interior, revelando un espacio organizado, protegido, diseñado para conservar su contenido intacto. Pero lo que encontraron no fue lo que ninguno de los dos había imaginado. Dentro había cofres, no documentos, no herramientas, no restos tecnológicos, cofres antiguos, de metal y madera reforzada, alineados y asegurados en su lugar. Marco sintió cómo su respiración cambiaba mientras se acercaba. Abrieron el primero. El brillo del oro fue inmediato, inconfundible incluso bajo la luz artificial. Lingotes, monedas, piezas antiguas con marcas que el tiempo no había borrado. El segundo cofre contenía joyas, piedras engastadas en metales trabajados con una precisión que hablaba de otra época. El tercero reveló objetos aún más extraños, artefactos que parecían pertenecer a culturas distintas, reunidos en un mismo lugar. No era un tesoro casual. Era una colección. Una acumulación de riqueza escondida con la intención de no ser encontrada. Marco retrocedió un paso. La magnitud de lo que tenían frente a ellos no podía medirse con facilidad. No era solo dinero. Era historia, valor concentrado en una forma tangible que desafiaba cualquier explicación simple. Daniel permanecía en silencio, observando, procesando. Comprendía lo mismo que Marco, pero desde otra perspectiva. Alguien había elegido ese árbol como un contenedor perfecto. No un lugar donde esconder algo temporalmente, sino un lugar donde el tiempo mismo se convertiría en protección. Entonces, el sonido apareció. Un zumbido lejano, casi imperceptible al principio. Marco levantó la vista. El objeto se movía en el cielo, pequeño, oscuro, desplazándose con precisión sobre la línea de los árboles. No era un ave. No era un dispositivo recreativo. Era un dron. No descendió, no se detuvo. Solo trazó un círculo amplio sobre el área, como si registrara cada detalle, y luego se alejó. El silencio que dejó fue más pesado que el anterior. Marco miró el interior de la cápsula, luego el lugar donde el dron había desaparecido. La certeza se instaló en él sin necesidad de palabras. No estaban solos. Y lo que habían encontrado no había permanecido oculto por accidente. Mientras el día avanzaba, la luz se hacía más intensa, pero la claridad no traía tranquilidad. Todo lo contrario. Cada minuto que pasaba reforzaba la sensación de que el tiempo se estaba reduciendo, no ampliando. Marco entendió entonces que el trabajo había cambiado de naturaleza. Ya no se trataba de cortar un árbol. Se trataba de algo que había sido enterrado dentro de él, algo que ahora había sido expuesto. Y una vez expuesto, no podía volver a esconderse. El sonido de la motosierra, que siempre había sido para él una herramienta, ahora le parecía el inicio de algo que no podía detener. El primer corte no había derribado el árbol. Había abierto una puerta. El zumbido del dron se desvaneció en la distancia, pero su presencia no desapareció con él. Permaneció suspendida en el aire como una advertencia silenciosa. Marco no volvió a mirar el cielo. Sabía que, una vez que algo así había aparecido, ya no se trataba de una coincidencia. Daniel también lo sabía. Ambos permanecieron junto al árbol abierto, sin tocar los cofres durante unos minutos, como si el tiempo se hubiera detenido en el instante en que comprendieron que ya no eran los únicos que conocían el secreto. El calor aumentaba, y con él,
una sensación de urgencia que no tenía una forma concreta, pero sí una dirección clara. Daniel fue el primero en moverse. Volvió a cerrar parcialmente la compuerta, no para ocultar el hallazgo, sino para cubrirlo lo suficiente como para ganar tiempo. Marco entendió el gesto sin necesidad de explicación. Aquello ya no era una excavación improvisada. Era una situación que requería decisiones rápidas. El sonido llegó antes de que pudieran hablar de lo siguiente. Motores. No desde el camino principal, sino desde una dirección lateral, a través de senderos de tierra que apenas se distinguían entre la vegetación. Marco giró lentamente la cabeza, y en el horizonte, entre el polvo, aparecieron los primeros vehículos. Eran oscuros, pesados, avanzando sin prisa pero sin dudar. No había señales, no había marcas visibles, no había nada que indicara pertenencia a una institución reconocible. El primer vehículo se detuvo a una distancia calculada. Los otros lo siguieron, formando un semicírculo que cerraba cualquier salida directa. Las puertas se abrieron casi al mismo tiempo, y los hombres descendieron con movimientos coordinados, precisos, sin desperdiciar energía en gestos innecesarios. No levantaron la voz. No mostraron armas. No lo necesitaban. Uno de ellos, el que parecía liderar, avanzó unos pasos. Su rostro no transmitía emoción, no había ira ni prisa, solo una certeza absoluta de control. Sus ojos se detuvieron primero en Marco, luego en Daniel, y finalmente en la abertura del árbol. La situación se resolvió sin discusión. Los hombres se dirigieron directamente hacia la cápsula, como si ya supieran exactamente qué había dentro y dónde encontrarlo. No examinaron el árbol. No mostraron curiosidad. No preguntaron nada. Se limitaron a actuar. Abrieron completamente la compuerta, retiraron los cofres uno por uno y los trasladaron a contenedores preparados para su transporte. El proceso fue rápido, eficiente, ensayado. Para ellos aquello no era un descubrimiento, era una recuperación. Marco observó cada movimiento con una sensación creciente de irrealidad. Aquello que había parecido un hallazgo imposible, unas horas antes estaba siendo tratado como un objeto más dentro de una operación ya planificada. El árbol, el lugar, incluso su propia presencia, parecían irrelevantes. Uno de los hombres se acercó a él. Llevaba en la mano un sobre sellado. No lo ofreció con insistencia. Lo dejó sobre una roca cercana, como si el gesto no necesitara ser aceptado para tener efecto. El mensaje no se expresó en palabras directas, pero era claro. Aquello era una compensación, un cierre, una forma de transformar lo ocurrido en algo que no debía continuar. Marco no tomó el sobre de inmediato, lo miró sin acercarse. Durante unos segundos, pensó en la cifra que probablemente contenía. Pensó en su deuda. Pensó en la casa. Pero también pensó en lo que acababa de ver, en la precisión con la que aquellos hombres se habían movido, en la ausencia total de explicaciones. Daniel permanecía en silencio, pero su postura había cambiado. Ya no era la de un observador curioso, era la de alguien que había entendido demasiado. Los hombres terminaron su trabajo tan rápido como lo habían comenzado. Cerraron los contenedores, regresaron a los vehículos y se marcharon sin mirar atrás. No hubo advertencias explícitas, pero el significado de su visita era imposible de ignorar. Cuando el ruido de los motores desapareció, el lugar quedó vacío de nuevo. Pero no era el mismo vacío. Marco se acercó lentamente al árbol. La cápsula había sido retirada, pero su forma permanecía marcada en la madera, como una cicatriz abierta. El interior del tronco estaba hueco en ese punto, una cavidad que había contenido algo durante décadas y que ahora había sido vaciada en cuestión de minutos. Se inclinó y recogió el sobre. El peso confirmó lo que esperaba. Dinero. No una transferencia, no un documento. Dinero físico, una forma de pago que no dejaba rastros fáciles. Lo abrió con calma, sin prisa. No para aceptar, sino para entender.
Contó los billetes uno por uno, memorizando las series, la organización, los detalles. Aquello no era solo una suma, era evidencia. Esa noche no regresó a casa de inmediato. Esperó. Regresó al árbol cuando la luz comenzó a desaparecer, cuando el lugar quedó envuelto en sombras más densas. Sabía que no podía haber sido todo. La manera en que habían trabajado indicaba eficiencia, no exhaustividad. Se arrodilló junto a la abertura y comenzó a revisar el interior con más detenimiento, explorando las zonas donde la madera aún cubría partes de la estructura original. No tardó en encontrar lo que buscaba. En una sección más profunda, parcialmente oculta por una irregularidad natural del tronco, había un compartimento que no había sido expuesto durante la apertura inicial. No era tan grande como los cofres principales, pero tampoco era insignificante. Lo abrió con cuidado, y el contenido confirmó su sospecha. Más oro. No en la misma cantidad, pero suficiente para cambiarlo todo. Marco no dudó esta vez. Tomó lo que encontró y lo guardó con rapidez, sin hacer ruido innecesario. No era codicia, era una decisión. Comprendía que aquello no podía permanecer allí. Si los hombres regresaban, lo encontrarían. Si no regresaban, alguien más podría hacerlo. Aquella parte del secreto ya no estaba protegida. Cuando finalmente regresó a casa, lo hizo con una claridad que no había tenido antes. Ya no era el hombre que había salido esa mañana. Había cruzado un límite que no podía deshacerse. Intentó llamar a Daniel. No hubo respuesta. Lo intentó de nuevo. Nada. La inquietud se transformó en certeza cuando decidió ir a su casa. El lugar estaba cerrado, sin señales de lucha, sin indicios visibles de alteración. Pero tampoco había señales de presencia. No había luces, no había movimiento, no había nada que indicara que alguien vivía allí. Daniel no estaba, y no había dejado rastro. Marco regresó a su casa con una sensación distinta a cualquier otra que hubiera experimentado. No era miedo inmediato, era algo más profundo, más constante. La comprensión de que había entrado en un territorio donde las reglas habituales no aplicaban. Esa noche no se permitió descansar. Organizó el dinero, separándolo en partes, escondiéndolo en lugares distintos. No confió en un solo escondite. Sabía que lo que se concentra se pierde. Lo que se divide, sobrevive. Al mismo tiempo comenzó a registrar todo lo que recordaba: fechas, horas, detalles de los vehículos, número aproximado de hombres, dirección de llegada y salida. No era una reacción impulsiva. Era un intento de mantener el control en una situación diseñada para quitárselo. Al amanecer, tomó una decisión final respecto a su problema más inmediato. Pagó la deuda. No de forma ostentosa, no de forma sospechosa. Lo hizo como si el dinero hubiera sido obtenido por medios ordinarios. La cantidad coincidía. La urgencia desapareció. El banco dejó de ser una amenaza. Su casa ya no estaba en riesgo, pero la sensación de seguridad no regresó. Los días siguientes se desarrollaron en una tensión constante. Nada ocurría de forma visible, pero todo parecía haber cambiado. Cada vehículo que pasaba cerca de su propiedad, cada sonido en la distancia, cada pausa en la señal de su teléfono, adquiría un significado que antes no tenía. Volvió al árbol. No por trabajo, por necesidad. El baobab ya no era el mismo. La abertura en el tronco había comenzado a secarse, endureciéndose en los bordes, como si el árbol intentara cerrar la herida. Pero la cavidad permanecía visible, un vacío que no podía ocultarse del todo. Se sentó frente a él durante largo tiempo. Comprendió entonces algo que no tenía que ver con el dinero ni con los hombres que habían llegado. El árbol no había sido solo un escondite. Había sido un guardián involuntario. Había protegido algo que otros querían mantener fuera del alcance del mundo. Y ahora ese papel había cambiado. El árbol ya no podía guardar nada. El secreto había pasado a él. Regresó a casa con esa idea fija en la mente.
no como una carga inmediata, sino como una realidad que no podía ignorar. No podía devolver lo que había visto. No podía olvidar lo que había entendido. Su vida anterior, la del hombre que simplemente trabajaba, pagaba deudas y mantenía su tierra, había terminado en el momento en que la cadena de la motosierra tocó el metal. Ahora tenía otra responsabilidad, no una que hubiera elegido, pero una que ya no podía rechazar. Esa noche, mientras se sentaba frente a la ventana de su casa, observando la oscuridad que cubría el terreno, sintió por primera vez que no estaba esperando a que algo ocurriera. Estaba preparado para ello. Había salvado su casa, pero en el proceso se había convertido en algo que aquellos hombres no habían previsto completamente. No en un testigo pasivo, sino en alguien que ya no podía ser reducido al silencio. Si te gustó esta historia, asegúrate de apoyar el canal. Suscríbete ahora mismo para no perderte nuevas historias sorprendentes sobre personas que lograron cambiar su destino y descubrir oportunidades increíbles donde otros solo veían dificultades. Dale like a este video. Así ayudas a que más personas puedan verlo. Y si realmente te conmovió, compártelo con tus amigos o envíalo a alguien que ahora mismo necesite un poco de esperanza e inspiración. Y no olvides ver otras historias en el canal. Hay muchos relatos increíbles que pueden sorprenderte tanto como este. Quizás la próxima historia sea aún más inesperada. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo video.